Bueno, ¿qué tal? Muy buena tarde para todos ustedes. Eh, Bienvenido a la última sesión del módulo Tesis Integradora y ya estamos en una instancia final, obviamente, digamos, del desarrollo de todo el módulo. Yo gratamente debo decir que he visto trabajos muy buenos, eh, pero fundamentalmente he visto en todos ustedes una gran preocupación y una gran ocupación, un gran esfuerzo, digamos, para poder comprender eh, la metodología científica, que justamente es una de las características fundamentales de una tesina eh, que tiene esa particularidad, ¿no? Bien, yo quería en esta instancia simplemente hacer algunas devoluciones generales, porque en la instancia de la presencialidad seguramente vamos a ver otros aspectos, sobre todo ya de tipo organizativo, de lo que va a ser la instancia de certificación y algunas cuestiones que tienen que ver, digamos, con la presentación del anteproyecto en su momento. ¿Sí? Bien. La primera cuestión que me gustaría hacerle una devolución en línea general, ¿sí? Que han tenido un avance muy importante en las últimas sesiones, sobre todo en la construcción del planteamiento del problema. ¿Sí? Eh, el planteamiento del problema que se tenía planteado muy bien, digamos, la cuestión de la variable principal y la variable secundaria, si se quiere, en el planteamiento total del problema, en el modelo cuantitativo, en forma de pregunta, y en el modelo cualitativo, sí, a través de una presentación del problema y con categorías definidas o subcategorías. ¿Sí? Bien, ahí la clave, lo que sí yo he visto que a mucho le ha costado, y hay unos cuantos que aún todavía le sigue costando, es claramente cuando se tiene el problema y cuando uno se propone el objetivo, ese verbo es determinante, porque ese verbo es el que me va a indicar de alguna forma, el primer indicio que me va a indicar de alguna forma hacia dónde encara mi investigación, si es con un enfoque cuantitativo o es con un enfoque cualitativo. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque todo lo que viene después ya se desprende, digamos, en ese sentido, se desprende de este aspecto, ¿no? Tanto si es cuantitativo, bueno, se desprenden las dimensiones, se desprenden las variables, las hipótesis, los indicadores, los ítems los ítems que va a contener, digamos, por ejemplo, una encuesta en un modelo cuantitativo, ¿sí? Entonces, por eso era importante. Si es modelo cualitativo, ¿sí? He visto que quizás sea el modelo que más le ha costado, ¿sí? O más dificultades tuvieron algunos, pero que muchos pudieron sortearla muy bien en cuanto a este modelo, ¿no? En el modelo cualitativo, que, bueno, no tiene variables, sino tiene categorías, ¿sí? Categorías que son, o subcategorías, digamos, sobre la cual ustedes como investigadores deben indagar o entrevistar a las personas, ¿no? Al sujeto de investigación, ¿no? Entonces, eh, por eso estas dos cuestiones, ¿no? Lo que yo he notado, que tuvieron algunas dificultades, pero que después fueron, digamos, comprendiendo la lógica que tiene y muchos pudieron sortear con satisfactoriamente esta cuestión, ¿no? Y obviamente en el modelo cualitativo, en el modelo cuantitativo, ¿por qué es importante? Porque, bueno, al final, digamos, se va a trabajar sobre los instrumentos de recogida de datos y las técnicas y los instrumentos de recogida de datos, digamos, pero que va a depender obviamente del enfoque de la investigación. ¿Sí? El segundo tema que he notado que se ha mejorado sustancialmente es la amplitud de la investigación. Siempre hemos planteado que en el modelo de tesina, la diferencia con las tesis tenía que ver, una en la profundidad, por eso por lo general son de tipo exploratorio, los modelos de investigaciones de tesina, ¿no? ¿Sí? En una primera mirada que después puede servir de base para futuras investigaciones de tipo tesis ya y no de tesina, digamos, ¿no? Entonces, una de las características era la profundidad, y el otro tema era la amplitud, digamos, ¿no?
había que acotar, achicar, digamos, y tomar una parte muy chiquita de la realidad, aplicarle el método científico que corresponde para el modelo quanti-quali y ejecutarlo, ¿no? Entonces, en ocasiones hubo algunos planteamientos de problemas que querían investigar, digamos, no sé, por decirle, son las causas sociales, económicas, familiares, que impactaban que los jóvenes tengan conductas violentas. No sé. Bueno, a veces es una enormidad, digamos, poder investigar eh, esas dimensiones, son dimensiones muy macro, que a su vez también pueden llegar a tener otras divisiones, digamos, pero me parecía que eran cuestiones muy grandes para trabajar en una investigación de una tesina que tiene un tiempo para producirlo. Y después le voy a explicar por qué es importante acá, más allá del valor que tiene en sí la investigación propiamente, que debe ser vinculante con la carrera y que debe ser innovadora, ¿sí? Que debe tener claramente el objeto de investigación bien definido y el sujeto que se investiga, ¿sí? Esas dos cuestiones, o ese par de cuestiones nos va a llevar a plantear muy bien el problema que nosotros queremos resolver con la investigación, ¿sí? Más allá de todo esto, a ustedes como estudiantes, este modelo científico en realidad le va a dejar otros condimentos, otros aspectos, digamos, en su desarrollo profesional, ¿no? Bien, entonces, la segunda cuestión entonces era la amplitud. ¿Sí? Tuvimos que ir acotando, tuvimos varios Zoom con muchos de ustedes y fueron achicando, inclusive muchos que quisieron trabajar en el modelo mixto, acotaron hacia uno de los enfoques solamente, ¿sí? La otra cuestión, la tercera cuestión, lo que vimos sí, que en ocasiones hubo varios casos en que por allí teníamos un Zoom, eh, pero bueno, después con devoluciones y después, bueno, en el hacer se sentaban y modificaban un par de palabras o una palabra y después trabajaban sobre eso y bueno, a veces en la parte de investigación, una palabra trastoca absolutamente toda la estructura, digamos, de la lógica que tiene desde el planteamiento del problema, o ya sea como variable, o ya sea como categoría, ¿no? Entonces, eso también he observado y he notado en algunos que, bueno, pero que gratamente ya cuando volvía y le explicaba por qué esta palabra tenía otra connotación, otro sentido u otro significado u otro concepto, no era lo mismo que la anterior palabra. Entonces, muchas veces entonces, en el planteamiento del problema, una palabra le trastocaba absolutamente todo, ¿sí? Bien. Entonces, esa es la tercera. La cuarta devolución que quería compartir con ustedes, que aún todavía le está costando, yo por ahí creo que tiene que ver con que no están teniendo el tiempo mental quizás o el tiempo físico por las cuestiones laborales que bien sabemos que están muy atareados porque aparte por la jerarquía y la responsabilidad que tiene implica un condimento extra de estar siempre en el espacio del trabajo, que es la lectura y la búsqueda de un marco teórico. ¿Sí? Entonces, yo creo que yo le diría, ahí fue el cuello de la botella que estancaba la posibilidad de avanzar, ¿no? Eh, entonces, cuando se tiene una variable o dos variables, lo que hay que buscar es un marco teórico, es decir, alguien que haya desarrollado conceptos, teorías respecto a esa variable. Porque yo la tengo que conceptualizar después de esa variable. ¿Qué se entiende? ¿Sí? Eh, por ese aspecto de la realidad que yo quiero indagar, para que quede absolutamente clarito cuál es el alcance que yo le quiero dar a mi investigación. Entonces, no es suficiente con que yo explique y dé un concepto personal de una variable. Es necesario respaldarse de otras teorías,
Por eso la importancia del marco teórico. Y la segunda importancia que tiene el marco teórico es que les permitió a ustedes buscar dimensiones y comprender en sí la problemática. Puede ocurrir, como en muchos casos, que hay investigaciones que sobre el mismo tema o muy similar al tema que ustedes abordaron, se trabajó en otros países como Colombia, Perú, Panamá, México, etcétera, digamos, pero bueno, que esos antecedentes, porque en realidad generan al final conclusiones, esas conclusiones también sirven, digamos, para orientar a ustedes en la investigación. En definitiva, el cuarto punto, la devolución que le quería hacer es que, bueno, que muchos por allí tardaron un poquito de comprender esta cuestión de la lógica que tiene la metodología de investigación científica por esta cuestión, digamos, de la posibilidad o la imposibilidad por ahí de avanzar en la lectura del marco teórico para poder comprender al problema con una mayor integralidad, ¿no? Así que bueno, esa cuestión también quería devolverla en esta instancia. La quinta cuestión, por allí, que yo quería compartir, es el tema del modelo cualitativo. El modelo cualitativo tiene categorías o subcategorías y tiene palabras clave que yo voy a ir en búsqueda como investigador, ¿sí? A través de una entrevista a sacarle, ¿sí?, al sujeto de investigación qué piensa, qué siente, qué apreciación tiene respecto a lo que yo quiero investigar, que vendrán a ser las categorías y subcategorías, ¿sí? Voy a ir a buscar el sentir, su punto de vista respecto a esa partecita de la realidad, ¿sí? En definitiva, lo que busco es qué tiene, ¿sí?, en sus representaciones mentales respecto a esa cuestión. Ejemplo, si yo quiero indagar, ¿sí?, qué percepción tiene respecto a la imagen de un policía, entonces, bueno, lo voy a entrevistar a uno, a otros, digamos, vecinos, o de quien sea el sujeto de investigación, porque yo quiero develar, ¿sí?, de alguna forma, qué es lo que le representa una imagen de un policía cuando lo ve parado, cuando lo ve en un móvil, o qué les representa en términos de imagen, de sensación, un policía vestido de azul operativo, vestido de uniforme de gala, vestido, ¿me entienden? Es decir, si los diferentes tipos de uniforme, ¿qué les representa a ese ciudadano en términos de representación o de esquema mental que tiene respecto a esa cuestión? Entonces, el modelo, el enfoque cualitativo, ¿sí?, tiene esa particularidad. Obviamente yo voy a hacer la entrevista y después voy a transcribir esa entrevista y voy a buscar, digamos, frases o palabras vinculadas a estas cuestiones de categorías, subcategorías y palabras, ¿no? Ahora, obviamente, en el modelo cualitativo no está todo dicho. Siempre el diseño propiamente, digamos, del anteproyecto de investigación y de la investigación misma va tomando forma a medida que el investigador va indagando, digamos, los sujetos de investigación sobre ese objeto, ¿no?, sobre esa realidad. Entonces, es probable que las palabras capaz que por allí tenían ustedes indicadas como 5 palabras clave, pero cuando van entrevistando, pueden ir agregando otras, digamos, para posteriormente hacer el análisis de la investigación de ustedes. Así que bueno, un poco eso es la otra devolución que quería hacerle. Y también la sexta cuestión es poner en valor el tema de la matriz de consistencia, ¿no?, vinculada tanto, sobre todo, al modelo cuantitativo, que yo por allí busco una frase en común denominador, que el modelo cuantitativo debe estar perfectamente alineado: problema, objetivo general, objetivo específico, hipótesis, dimensiones, indicadores, etcétera, digamos, tiene que estar muy alineado con una lógica interna que permita, digamos, una comprensión adecuada, ¿no? Entonces, ese ejercicio, que no recuerdo si en la sesión 5 o 6 que hicimos, sobre el armado, ya sea teniendo en cuenta el enfoque que habían elegido ustedes
de la matriz de consistencia tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, de asegurar, de chequear, ¿sí? De analizar, digamos, que mi planteamiento investigativo sea perfectamente coherente, que tenga una coherencia interna, digamos, para que cuando yo lo ejecute o para cuando ustedes lo ejecuten, ¿sí? Lo que recojan respondan a lo que ustedes necesitaban de información, ¿sí? Bien, entonces, bueno, un poco es eso, digamos, ¿no? Y la séptima cuestión, una reflexión más que nada, y ya vamos cerrando esta parte de esta video clase grabada, de, eh, miren, eh, yo soy casi de la misma generación que ustedes como policías, ¿no? Eh, Más allá de los resultados o del valor que pueda llegar a tener y que desde ya es tremendamente importante e histórico para la policía, que más de 50 oficiales, jefes y superiores puedan desarrollar, aunque sea chiquito el tema, una investigación bajo un método científico de búsqueda de conocimiento. Entonces, eso es lo importante. Ahora, más allá de ese resultado, que algunos pueden ser más útil quizás que otros, o más utilizados unos que otros en los resultados de investigación, a mí me parece que esta cuestión tiene un valor agregado tremendo para cada uno de ustedes como profesionales de la seguridad. Miren, yo en algún momento cuando empecé a discurrir en mi formación, ¿no? Y empecé a aprender esto, me daba cuenta del valor que tiene, creo que para ustedes también, porque lo que se llevan ustedes en sí es el método de investigación, esa forma de razonar, esa forma de generar la lógica a través de un método. Eso puede ser utilizado en muchas instancias, en menor escala, en mayor escala, inclusive hasta otras, pueden desarrollar a partir de este aprendizaje algunas investigaciones en su espacio de trabajo, que hay una infinidad de cosas para investigar. Entonces se llevan ese valor agregado, digamos, al desarrollo profesional de ustedes. Entonces me ponía a pensar que cuando uno muchas veces está en reunión con la jerarquía y los cargos que ustedes tienen, esto nos permite a nosotros tener una intervención muchísimo más profesional, saber desde qué punto de vista estoy hablando, desde el punto de vista lógico, cuantitativo, un punto de vista lógico es mi planteamiento, con datos objetivos de la realidad, estoy dando un fundamento sobre una discusión determinada, o es que lo estoy diciendo desde el sentir mío, de solamente mi experiencia o mi subjetividad que la vida profesional me dio nada más, ¿sí? Entonces, inclusive, escuchar al otro, a las otras partes que exponen en la discusión sobre una idea, y ver inclusive desde con qué enfoque discursivo está analizando o planteando su fundamento de discusión. Entonces, estas cuestiones nos ayudan mucho a pensar de una manera diferente, a argumentar y a armar nuestras ideas de manera diferente, ¿sí? Y creo que hace al crecimiento, más allá de los resultados que puedan obtener ustedes, por supuesto, de su contenido, de su tesina, ¿verdad? Creo que lo que se pueden llevar a cabo y se van a llevar tiene que ver con la metodología, ¿sí? Y fundamentalmente, ya con esto cierro, es el poder enseñar. Quizás ustedes tengan algunos compañeros oficiales subalternos que quizás le dan una idea de un esquema determinado, ¿sí? De trabajo y que desarrollen una investigación a los fines del mejoramiento de su área de trabajo. Así que creo que, bueno, esta es la devolución que quería compartir con ustedes en estos puntos. Y bueno, agradecerle la paciencia, hasta inclusive los enojos, los sinsabores, que seguramente genera estas cosas, y desde el primer día le dije y compartí que bueno, que este módulo tiene esa particularidad, ¿no? Tiene esa particularidad. Así que simplemente agradecerle muchísimo, fue un placer,
haber compartido 8 meses, digamos, de un proceso de enseñanza-aprendizaje con ustedes. Y Dios los bendiga en su abordaje y voy a estar, digamos, con ustedes, seguir acompañando más allá de los tiempos que depara este módulo, acompañándolo por cualquier inquietud a través de Zoom, a través de WhatsApp, lo que sea, para acompañarlo, digamos, en su instancia posteriores que viene, ¿sí? Así que simplemente muchas gracias, todo el éxito le deseo para todos ustedes. Un fuerte abrazo.